Primero quiero ver el volumen, ¿se escucha bien? Perfecto. Bueno, vamos a hacer una combinación de Big Data, astronomía, astroinformática. María Teresa habló de la ciencia. Yo no voy a hablar de la ciencia, a pesar de que tengo formación científica. Big Data es la acumulación de un montón de registros que tenemos que ser capaces de procesar con una infraestructura que no da abasto. Por lo tanto, requiere toda una nueva forma de pensar las cosas y una nueva forma de tomar estos datos y ser capaz de sacar información a partir de ellos. Está en todos los diarios, está en todos los foros que vi el año pasado, también está en la astronomía. En la astronomía, el Big Data viene de toda esta infraestructura nueva para hacer observaciones astronómicas que tienen tecnología de punta, que permite hacer volúmenes de datos como una variable mucho más grande, 100 veces, 1000 veces más grande de lo que se había hecho hasta ahora, y que por lo tanto requiere que esas mismas tecnologías que se ocupan en otros sectores se ocupen aquí también. Los voy a latear un poco con algunas fotos del observatorio. Esta es una visión del observatorio ALMA. Han hablado ya 3 presentaciones de ALMA, viene la 4ª presentación de ALMA. Lo que voy a destacar acá es que esto es un conjunto de 66 telescopios, tienen diámetros de radio, por supuesto, diámetros de 7 metros a 12 metros, pero lo interesante es que esto es un conjunto que no es estático, sino que uno puede posicionar estas antenas, estos radiotelescopios, en 192 posiciones distintas dentro de una llanura que tiene 6.500 metros cuadrados, que es completamente plana, 5.000 metros de altura. Es hoy en día el radiotelescopio más grande del mundo. Esto de acá es otro telescopio que está haciendo en Hawái, que es bien interesante. Él va a observar una sola estrella, va a observar el Sol. Y este telescopio, que es un telescopio de 4 metros, va a producir en términos de datos 20.000 discos duros de los que uno compra en Falabella hoy en día cuando quiere hacer backups, los que hacen backups. El LSST tiene una cámara de 3,8 billones de píxeles. Una cámara hoy en día tiene 20 megapíxeles, saquen la cuenta. Son varias veces. Y el LSST, o el Large Survey Telescope, va a ser capaz de digitalizar el cielo cada 3 días, completamente, por 10 años. Está haciendo una película de la evolución de nuestro cielo, ubicado en la sección de La Serena. Y este es el telescopio de la siguiente generación que va a estar ubicado entre Australia y Sudáfrica, que tiene una superficie colectora de 1 kilómetro cuadrado. ALMA, en ese caso, se queda chico. ALMA tiene 66 radiotelescopios. Este radiotelescopio van a ser 5.000 radiotelescopios en una superficie de 1 kilómetro cuadrado repartido entre 2 continentes. Como pueden imaginar, todo esto lo único que hace es aumentar la cantidad de datos científicos que tenemos alrededor del mundo. Y después vienen telescopios que van a ser ubicados en Chile o en Hawái, que sobrepasan las capacidades ópticas. Son telescopios que tienen ahora, van a ser entre 25 metros como el caso del James Magellan, 30 metros como el caso del TMT, o casi 40 metros con el caso del Extreme Large Telescope que va a instalar en Cerro Paraná la ESO en este país. Por lo tanto, solo para que tengan una idea, el telescopio en Paranal, una unidad de telescopio Paranal, tiene un espejo de 8 metros, el secundario del ILT tiene 8 metros. Así que lo que pueden ver ahí es que el telescopio de Paranal está dado vuelta mirando hacia abajo. Todo esto son grandes infraestructuras y todo es productor de grandes datos. Ahora, miremos en el mapa qué significa en el tiempo. Esto es una película que muestra todos los telescopios que a partir del año 99 se han estado instalando en el mundo. No es una visión completa, hay telescopios que me faltaron, pero pueden ver ahí qué es lo que significa visualmente que el 70% de la infraestructura de astronomía en el mundo esté instalada en Chile. Ustedes pueden ver esa acumulación acá de observatorios astronómicos instalados en nuestro país, no solo en la región de Antofagasta, también en la región de La Serena, que son los dos grandes centros donde tenemos
los mejores cielos tanto para óptico como para infrarrojo y para radio. Acá. Ahora, ¿cómo conectamos esto con Big Data? Bueno, Big Data es un término relativo y eso que hay que entender. Le llamamos Big Data, le llamamos Massive Data, le llamamos de otras maneras. Pero básicamente Big Data es un término relativo que básicamente significa que nuestra abundancia de registros es tal que va más allá de nuestra capacidad de cómputo en un tiempo razonable. Por lo tanto, Big Data ha ido evolucionando en el tiempo. Que era Big Data hace 20 años, estaba más bien en esta zona de los terabytes y los gigabytes. Lo que es Big Data hoy en día está en la zona de los 1000 veces terabytes. Por lo tanto, primero tiene que ver con el volumen, pero además tiene que ver con la velocidad de producción de esos datos, con la variabilidad de esos datos, con las distintas fuentes de esos datos que tenemos que correlacionar. No necesariamente son datos estructurados. Y en algunos casos incluso tiene que ver con la veracidad de esos datos. Si esos datos son curados o no son curados. Si son fidedignos o no son fidedignos. Y esto se produce porque hay una explosión mundial de sensores disponibles en el mundo, de los cuales queremos combinar esa información y ser capaces de sacar conclusiones. Entonces, Big Data en astronomía, ¿dónde está? Si imaginan un observatorio astronómico moderno, cualquiera que este sea, como una máquina, esta es la máquina. Los observatorios se componen de, esencialmente, un conjunto, una comunidad astronómica que tiene preguntas muy interesantes que solo pueden responderse con experimentos muy complejos. Toman su idea, su proyecto, lo colocan en esta máquina y esta máquina produce 3 tipos distintos de datos. Produce los datos científicos, y aquí está el gran volumen que estaba hablando recién en esta otra imagen. Pero además, esto de aquí es un proceso industrial. Hoy en día los observatorios modernos son fábricas de un ente intangible, datos. Y el tipo de datos que salen acá son, por un lado, lectura de los sensores para la correcta operación de esa máquina, lo que llamamos puntos de monitoreo. Pero no son pocos, en el caso de ALMA, por ejemplo, son 150.000 puntos de monitoreo que se tienen que leer alrededor de entre unas décimas de segundo hasta 5 segundos. 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Si sacan la cuenta, esto también es una fuente de Big Data. Y además es un proceso. Por lo tanto, hay registros que dicen qué es lo que está haciendo el telescopio en cualquier minuto del tiempo. Esos procesos, se llaman registros de proceso. Estamos hablando de millones y millones y millones de registros de proceso, porque cada operación que hace este proceso queda registrada y uno también quiere sacar conclusiones de ahí. En el caso de datos científicos, uno quiere sacar conclusiones científicas. En el caso de estos datos, uno quiere sacar conclusiones que permitan a esta máquina funcionar de forma efectiva y eficiente 24 horas al día, 7 días a la semana. Por lo tanto, Big Data está completamente inmerso dentro de lo que tiene que ver con lo que ahora se llama en Chile astroinformática. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que dice? ¿Cómo se ve en términos de volumen? El volumen siempre es impresionante. Si esto es un petabyte, 1000 teras, esto es lo que produjo la ESO en los primeros años, esto es lo que va a producir ALMA por año, esto es lo que produce TAO por año. Y ahora comencemos. Esto es lo que producirá el telescopio solar comparado con Twitter, lo que eventualmente producirá TICAD y el SST comparado con uploads de... Estos son la cantidad de búsquedas en el mundo hace un par de años, la cantidad de uploads en Facebook. Esto es lo que va a producir el 10% del telescopio de 1 kilómetro cuadrado que va a estar ubicado en Australia y que va a estar ubicado en la mitad en Australia, la mitad en Sudáfrica. Esto de acá es varias veces toda la producción mundial de correos electrónicos por año. Así que cuando hablamos de Big Data en astronomía, y aquí solamente estoy viendo el aspecto de volumen, también puede ser el aspecto de velocidad de producción, estamos hablando de una producción tan masiva de datos
que no tenemos infraestructura para guardar esos datos, que no tenemos infraestructura para poder procesar esos datos, que tenemos que ser capaces de, en vista que no podemos guardar todos esos datos en un solo lugar, tenemos que ser capaces de procesarlos en tiempo real para poder guardar la información relevante y desechar el resto porque no tenemos dónde ponerlo. Ese es el tipo de frontera que está empujando la astronomía, y lo interesante de esto es el tipo de frontera que está empujando la astronomía en nuestro país. Todo esto es que estamos a varias decenas de años de que exista. Todo esto que mostré al principio está pasando acá. Y si está pasando acá, quiere decir que nosotros somos precursores de estas tecnologías, somos precursores de esas capacidades, y por lo tanto tenemos una oportunidad única de ser capaces de participar en este concierto mundial desde Chile, gracias a nuestra diversidad en términos de laboratorios naturales. ¿Cómo operan estos telescopios? Ahora son todos telescopios mundiales. Estos son astrónomos alrededor del mundo, se comunican con el telescopio en Chile con algún tipo de proceso, pero una vez que los datos, en el caso de ALMA, por ejemplo, que están obtenidos, esos datos se vuelven públicos. Son datos que son patrimonio para la humanidad. De alguna manera, cualquier persona en el mundo puede tomar esos datos y volver a hacer otros análisis que permitan encontrar nueva ciencia. ¿Qué significa? Significa, por lo tanto, que nosotros tenemos un instrumento en Chile que es capaz de hacer grandes cosas y que además le da un valor de largo plazo, que como el instrumento es tan sensible, de una sola conjunto de datos nosotros podemos tomar muchas conclusiones. En el caso, un ejemplo que fue muy interesante en ALMA, un solo conjunto de datos dio origen a 6 papers científicos, todos de distinta naturaleza. Y eso solamente va a seguir así. Ahora, para entender un poco qué significa que nuestros telescopios instalados en Chile están siendo vistos por el mundo, esto es una animación del periodo en el cual los astrónomos están proponiendo observaciones para ALMA. Cada punto representa un conjunto de astrónomos que están trabajando en un proyecto. Esto fue el ciclo del año pasado, donde hay alrededor de 1.400 proyectos presentados. Y como pueden ver, estamos sirviendo a una comunidad que es totalmente global. Cada punto significa un grupo universitario o un grupo de investigación. Y pueden ver puntos en prácticamente todo el mundo, incluyendo África. Entonces nosotros, haciendo un paralelo con lo que decía mi colega en la mañana, nosotros somos grandes. Estamos en la vista de todo el mundo. Y por lo tanto, solamente podemos hacer lo que hacemos mejor, cumplir con esas expectativas de la mejor manera posible. Ahora, ¿qué significa además de la ciencia? Todo el mundo sabe que la ciencia es importante. ¿Qué significa para la tecnología? Todo esto son grandes volúmenes de datos que necesitan redes de alta velocidad. Redes de alta velocidad que pasan cientos de megabits por segundo a los gigabits por segundo, a los cientos de gigabits por segundo. Es decir, varias veces más de lo que uno tiene en casa para poder ver una película. Y lo que ha pasado, gracias a la existencia de estos observatorios en Chile, es que la red de comunicación nacional para el transporte de datos científicos ha ido creciendo con esto. Y esto ha pasado en los últimos 6 años, donde pasamos de una conectividad entre Santiago y Antofagasta, una conectividad donde se agregó infraestructura nueva, donde se agregó fibra nueva entre Calama y el observatorio ALMA, y donde se permitió elevar esto a gigabits por segundo, y en el futuro, este telescopio que va a digitalizar nuestro cielo necesita una carretera todavía más ancha que nos permita tener cientos de gigas por segundo. Es decir, estamos empujando además a que la infraestructura nacional esté siendo desarrollada a la par con esto, que además puede servir para otros propósitos, no solamente para el propósito científico. En el caso internacional, la situación es la misma. Hay un desarrollo de una red internacional entre Europa y América Latina directamente, gracias a nuestros laboratorios naturales en este país, y además la conformación de una red latinoamericana que dentro de este proyecto de hacer que esta infraestructura de comunicación siga creciendo. Y el último componente, como lo dije antes, necesitamos la creación de varios centros de datos científicos y no científicos que nos permitan acumular y sacar conclusiones de esos datos. Ahora, todo eso es fierro, infraestructura.
también hay gente. Esto es una timeline de una conferencia de astroinformática muy importante en el mundo que tiene a las personas que han desarrollado todas estas tecnologías para astronomía. El próximo año se hace aquí en Chile. Es decir, y fíjense que solo se ha hecho 2 veces, una sola vez fuera en el hemisferio sur. Nosotros vamos a ser la primera vez que se hace en América Latina. ¿Qué significa eso? Que nosotros no solamente estamos a la vista del mundo por nuestros descubrimientos, los descubrimientos científicos que hace con nuestra infraestructura, estamos en la vista del mundo porque nuestros expertos mundiales de qué hacer con estos datos están viniendo a Chile también, encantados de la vida, porque aquí se está generando un polo importante de servicios mundiales para este tema. Entonces, ¿cómo se ve el observatorio moderno? Y esto no es diferente a cómo se ve cualquier área industrial de aquí en adelante. Ya no se ve un astrónomo solo trabajando en aislamiento con un telescopio. Uno tiene un equipo multidisciplinario que involucra ingenieros, informáticos, matemáticos, estadísticos, gente que sabe cómo combinar, cómo salir de su dominio, del dominio específico de la astronomía y tener distintas técnicas para ser capaces de sacar información. Todo esto asociado a una infraestructura que tiene que ser potente. Por lo tanto, la conclusión que uno tiene que sacar de lo que está pasando a la Big Data en astronomía o la astroinformática en Chile es que estamos empujando no solamente al conocimiento mundial, sino que además estamos empujando a un crecimiento en los últimos 10 años tremendamente importante de las competencias que hay nacionalmente para poder hacer estos trabajos. O sea, estamos trabajándonos ya en expertos mundiales en estos temas y tenemos que, por lo tanto, en paralelo, hacer crecer nuestra infraestructura de manera que podamos servir, tanto en redes como en centros de datos, a una demanda que va a ser no solamente desde el punto de vista científico, sino también desde el punto de vista industrial. Y la gran oportunidad que tiene esto es que aquí la ciencia se une con la industria porque los requerimientos que está entregando la ciencia son más demandantes y anticipatorios para la industria. Por lo tanto, en vez de desarrollar algo porque el resto lo está desarrollando, es la primera vez donde ya podemos desarrollar cosas anticipadamente para poder hacer crecer a este país y hacer un desarrollo industrial que vaya acorde con los tiempos modernos y además servir a un público que es global. Finalmente, tenía que mostrar un par de imágenes de ALMA. No voy a entrar en detalle en virtud del tiempo. Solamente quería mostrar esto. Esto es, no sé si María Teresa lo mostró. Esta es la imagen de una estrella con un disco alrededor que está formando un planeta. Es la imagen más precisa que se ha obtenido al día de hoy de este tipo de fenómenos. Y esto se hizo aquí en Chile con el telescopio ALMA, con un arreglo, con una disposición de las antenas que permitió tener 16 kilómetros de superficie colectora efectiva. Gracias.